Sí, sí. 1, 2, 3. Probando. Sí. Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar en este lugar. Quisiera que se ubiquen conmigo en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 31 al 36. Lucas, capítulo 6, versos del 31 al 36. Y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes lo aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes lo tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque nos has permitido estar reunidos como tu pueblo. Gracias, oh Dios, porque tú eres el único que conoces cada una de nuestras vidas a la perfección. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien fue crucificado, muerto y sepultado, pero por sobre todas esas cosas, tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos y nos ha dado una seguridad después de la muerte, Señor. Gracias, oh Padre de la Gloria, por todos los que vienen en camino. Quita todo obstáculo, quita toda piedra de tropiezo. Tráelos bajo tu protección, tu cuidado, tu guarda, y que se puedan gozar juntos con nosotros, oh Dios. Te glorificamos en esta mañana. Para ti sea toda la gloria y toda la honra ahora que vamos a dar inicio a este tiempo, Señor. Aquí están nuestros corazones nuevamente postrados delante de tu presencia en esta mañana, rindiéndote adoración, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Y asimismo continuamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Invito a las personas, los que quieran estar de pie, pueden estar de pie. Los que quieran estar sentados, pueden quedarse sentados. Lo importante es que podamos adorar el nombre de nuestro Dios. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Con pereza? ¿Con ganas de alabar? Amén. Se escuchó muy suavecito. ¿Tienen ganas de cantar? Amén. Vamos, como la semana pasada, vamos a iniciar con una de las favoritas de la casa, recordando el sacrificio hecho por Cristo en la cruz, y que a través de Él fuimos hechos libres. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad, siendo esclavo del pecado.
la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo, al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Una vez más, al que el Hijo, al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús y hay libertad. Y hay libertad. Y hay libertad. Yeah. Amén. Hay libertad en Cristo y por su sacrificio hecho en la cruz. Y adoramos al Dios que lo envió, a su Padre, que es todopoderoso, que hizo toda la creación, nos hizo a nosotros, nos liberó. ¿Cómo no adorarle, cierto? Vamos a cantarle a ese Dios. Vamos de nuevo.
los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh Señor y Rey, te adoramos. Un fuerte aplauso para el Señor. ¿Qué tal si cantamos de nuevo el coro y decimos: Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso
contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar y canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, y nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canta. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Y montes
incomparables. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Canta. Canta al Señor toda la creación. Sea el Rey, montes caerá y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Una vez más, canta. Canta, Señor, toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto, canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. En actitud de adoración, te decimos, Padre, en oración, como congregación, como tu pueblo, gracias. Gracias por permitirnos reunirnos y ese amor que tú nos diste a nosotros a través de la cruz, en tu obra, y que nos das cada día, porque tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, también nos permites reflejar ese amor entre nosotros a través de la congregación. Y en señal de agradecimiento, ¿cómo no cantar? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alzar nuestras voces y cantar acerca de tus atributos, de tus obras? Recordando que esto solamente es una pequeña muestra de lo que será en la eternidad. Que si 30 personas sonamos bien, ¿cómo sonaremos todos los santos cuando estemos en la eternidad cantando y adorándote a ti en todo momento? Gracias, Señor, gracias. Gracias porque no somos merecedores de nada de lo que hoy tenemos, no somos merecedores ni siquiera de estar en este momento aquí de pie, pero por tu gracia, por tu misericordia, aquí estamos. Y en señal de agradecimiento decimos que siempre cantaremos, que siempre hablaremos de tu nombre, para que tu nombre sea esparcido y tu gloria sea cada vez mayor. Dejamos todo lo que vamos a hacer durante este día en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Amén. Y es algo sorprendente cuando recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Como lo decía Eliezer hace un momento, no es por lo que nosotros pudiésemos hacer, es por lo que el Señor hizo por nosotros, por su vida, por su amor, por su sacrificio. Y cuando recordamos la cruz y recordamos lo que hizo Cristo en la cruz, eso nos debe conmover no solamente entristecernos, sino también alegrarnos de que así como Cristo murió y pagó por nuestros pecados, así justamente con Él estaremos en la eternidad por los siglos de los siglos, para la gloria de su nombre, por su justicia y no por la nuestra.
Entonces eso nos debe llevar a reconocer de que ni con todo lo mejor que nosotros podamos hacer podemos comprar nuestro lugar ante la presencia de Dios, sino solamente por medio de Cristo, que pagó justamente por los injustos, siendo Él completamente justo. Y continuamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener un tiempo de oración antes de los diezmos y ofrendas. Vamos a orar en esta mañana, aunque yo soy venezolano, las próximas elecciones que son el domingo, tenemos que colocar todo en manos de Dios. Prácticamente, igualmente, aunque yo sea venezolano, todo lo que suceda con el país nos afecta, seamos extranjeros o sean locales de acá. Por eso es que tenemos que orar a Dios para que sea Dios quien tome el control de todo y que sea todo conforme al propósito y su voluntad en nuestras vidas. Amado Dios, gracias te damos nuevamente, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos llegar delante de tus atrios con acciones de gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido por medio de Cristo y bajo la ayuda de tu Espíritu Santo acercarnos delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, colocando estas elecciones presidenciales que ya son definitivas para el día 21 de junio, las cuales, Padre de la Gloria, será un nuevo gobierno por 4 años. Te pedimos de antemano que seas tú tomando el control de ese día y de todos esos días, Señor, que serán de gobierno de una o de otro candidato presidencial. Tú perfectamente, Señor, conoces el futuro. Tú, oh Dios, perfectamente, Padre de la Gloria, ya conoces lo que va a suceder, pero colocamos en tus manos, Señor, todo lo que haya de pasar y que seas tú quien tomes el control, Señor. Quita toda violencia, quita toda enemistad por X partido político. Quítate, Señor, todas asperezas entre las familias, porque a veces eso suele dividir, Señor, aún los mismos núcleos familiares. Te pedimos que seas tú, Señor, quien reines en la vida de cada colombiano, de cada persona que reside en este país o fuera de este país, Dios Todopoderoso, y que seas tú, Señor, quien enteramente tomes el control de todo, y que sea para la gloria y la honra de tu nombre sobre esta tierra, y que nos permita, Señor, por medio de eso también que otras personas puedan conocer del Evangelio de Cristo, quien puede cambiar y salvar al pecador. En tus manos dejamos todo, Señor, porque para ti es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y continuamos adorando el nombre de nuestro Dios ahora a través de los diezmos y ofrendas. Recordarle que las bandejas plateadas son para diezmos y ofrendas regulares y el cofre ocre es para protemplo, para los arreglos, mantenimientos de este local. Sí, ahí están los sobres para los que no han tenido sobre. Entonces vamos a estar orando para que sea el Señor quien bendiga estos diezmos y ofrendas y bendiga nuestras vidas por medio de ellos. Continuamos, amado Dios, delante de tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, por lo recibido de tu mano. Gracias, Padre de la Gloria, por tus bendiciones que son infinitas en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por el aire que respiramos, gracias por lo que tomamos, gracias porque podemos ver, caminar, estar en este lugar, Señor. Y ahora que queremos, Señor, darte de lo recibido de tu mano, conforme a lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, te pido que seas tú quien bendigas a cada uno de mis hermanos, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito en su vida, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, y que puedan dar con disposición y con un corazón alegre, Padre de la Gloria, agradecido por tus bendiciones que son infinitas en nosotros. Ante ti dejamos esta muestra de amor y esta muestra de gratitud, Señor, para que seas tú quien conforme a tu propósito y conforme a la visión de la iglesia, Señor, puedan ser distribuidas para la extensión de tu reino sobre la tierra y para el establecimiento cada día de este lugar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos muchísimas gracias. Amén. Pueden pasar adelante, hermanos, ahí están las bandejas y el cofre ocre. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy.
y así contribuyendo el evangelio extiendo. Aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, con gozo doy. Aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo. Aleluya, con gozo doy. Amén. Así también recordarles, hermanos, que allá atrás, para las próximas semanas o semana, está la canasta de amor. No se les olvide, la hermana Jenny recordó hoy, pero siempre es importante recordarlo de este lugar para aquellos que no están en el grupo y que también quieran ser partícipes de esa bendición. Ahora que vamos a escuchar la palabra del Señor, antes de eso quisiera felicitar igualmente el día de hoy, que han adelantado el Día del Padre. Hoy es el Día del Padre, ¿no? Sí, señor. Felicitaciones, hermanos, a los que son padres por crianza, padre por biología. A todos ellos, Dios les bendiga. Ustedes recuerden que son la cabeza de la familia, la cabeza de la familia, la cual estableció el Señor, el liderazgo. Que Dios les bendiga grandemente y asimismo vamos a estar orando por ellos y orando por la predicación en esta mañana. Eterno Dios, gracias te damos nuevamente, Señor, porque es un gozo para nosotros poder llegar ante tu presencia en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de tu Hijo Jesucristo, que intercede ante tu trono, Señor, de día y de noche. Te pedimos en esta mañana, Padre de la Gloria, una bendición grande para todos los padres de esta iglesia, para todos los padres que de una u otra familia están aquí representados, Señor. Para aquellos que no han creído, Señor, permite que tu palabra pueda hallar cabida en sus corazones. Y para aquellos que ya son creyentes, cada día que tu Espíritu Santo pueda fortalecerles, ayudarles, consolarles, animarles y cada día motivarles a seguir adelante y continuar contigo, Señor, en su caminar día a día. Guárdales, protégeles, susténtalos, Señor, para que ellos también puedan darse sustentos en sus hogares. Y asimismo, que vamos a estar orando, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta por nuestro pastor en esta mañana. Utilízalo, oh Dios Todopoderoso, como un canal de bendición en nuestras vidas. Que seas tú mismo, Señor, utilizando a él y su voz para que seas tú mismo, Señor, hablando a tu congregación conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad que haya en esta iglesia, Señor. Para ti sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días. Dios los bendiga. Gracias por estar en este día, en este lugar. Como oyen, tengo todavía un poco la voz afectada. Así que hoy de pronto no se me va a escuchar mucho en volumen, pero espero que sea suficiente para que se entienda. ¿Se oye, cierto? Listo. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro del Éxodo, que es donde estamos estudiando desde hace varias semanas. Éxodo capítulo 20, allí quedamos. Capítulo 20, sí. De hecho, no terminamos el capítulo 20 en Éxodo, pero empezamos el último tema de la serie Siervo de Dios o el siervo del Dios que libera, viendo la vida de Moisés y entendiendo cómo Dios a través de Moisés liberó a su pueblo y usó el servicio de Moisés para esto. En la semana pasada empezamos el siervo de Dios, el tema debe trabajar. ¿Cuál es el trabajo del siervo de Dios? Y dijimos, el trabajo del siervo de Dios constante es enseñar la palabra de Dios, enseñar la ley, que aquí Moisés la estaba dando por primera vez como lo que conocemos como el Pentateuco, estas leyes, y vimos que primeramente les recordó la liberación que Dios les había hecho, como tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros,
que luego les mostró la santidad de Dios con todo esto que Dios hizo y los límites que les puso y el proceso de santificación. Así también cuando enseñemos la palabra de Dios, no solo recordando que Cristo ya la cumplió, sino también que tenemos que mostrar el carácter santo de Dios. Por eso es que leemos la palabra y la cumplimos. Y luego sí, al final les dio las instrucciones. Vimos lo que le llamamos la ley moral, los 10 mandamientos, las 10 palabras. Éxodo 20, también están en Deuteronomio 5. Allá en Éxodo 20, en el versículo 21, dice: el pueblo, estoy en Reina Valera contemporánea, se mantuvo a distancia, mientras que Moisés, gracias hermano, se mantuvo a distancia el pueblo mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Recuerden que hubo ese proceso en el que Dios se quedó allá para que ellos temieran reverentemente ofenderle y se estimularan a obedecerle. Y el Señor le dijo a Moisés, empieza estas instrucciones de Dios para Moisés, para que Moisés se las dé al pueblo con algo ceremonial. Pero hoy nos vamos a detener en lo que es social o la ley civil. Dice, verso 22, diles esto a los hijos de Israel: ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas de cantería, porque al labrar las piedras con herramientas las profanarás. No subirás a mi altar por gradas para que al subir no se descubra tu desnudez. De nuevo, no vamos a tocar hoy esto que es la parte ceremonial, cómo acercarse a Dios. Dijimos la semana pasada que los 10 mandamientos, por la misma palabra y por el mismo Señor Jesucristo, son resumidos en lo que tiene que ver en la relación con Dios y en la relación con los seres humanos: amar a Dios y amar al prójimo. Y aunque aquí parece ya empezar la parte de la relación con Dios, especialmente de forma ceremonial, litúrgica, ritual, todavía no la profundiza. Y vamos a ver por bloques. Uy, estoy grave hoy. Vamos a ver por bloques. Entonces, a ver si tomo un poquito de agua. Si está fría me acaba de matar. No, está un poquito fría. Todavía la dejo un ratico. Entonces, vamos a ver por bloques. Y aquí no comienza todavía el bloque grande, que vamos a tenerlo muy grande en este libro del Éxodo, sobre cómo adorar a Dios o cómo relacionarse con Dios litúrgicamente, ceremonialmente. Entonces, solo lo vemos hoy como introducción. Dios empieza con esta antesala diciendo: pongan atención de cómo se me acercan, y luego les dice cómo deben acercarse entre ustedes, cómo deben vivir. Esto es lo que empezamos a ver en el capítulo 21. El siervo de Dios debe trabajar enseñando cómo vivir sus relaciones con los demás según lo revelado en Cristo. Recuerden una vez más que los mandamientos ninguno los ha cumplido, ni ninguno los cumplirá perfectamente. Solo hubo uno que los cumplió perfectamente para salvarnos, y ese es Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, los cumplió perfectamente. Y entonces, ¿para qué nos da Dios la ley? Según el Nuevo Testamento, para que sepamos que no podemos cumplirla, porque no podemos ser perfectos como solo lo es el Salvador y Dios mismo. Entonces necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo. Una vez venidos a Cristo, ¿para qué usamos la ley? Si ya la usamos como una forma de saber que necesitamos a Cristo porque somos pecadores, ahora la vemos como una guía para cada día reflejar más a Cristo en nuestro proceso de santificación. La usamos como muestra de nuestro pecado para la salvación, la conversión a Cristo, y como muestra de santidad para nuestra santificación y parecernos cada día más a Cristo. Una persona que es salvada por Cristo entra en este proceso de santificación
Una persona no puede ser santificada en Cristo si no ha creído que Cristo pagó por sus pecados. Yo hago esta aclaración de nuevo porque vamos a ver todas estas leyes, al menos muy resumidamente, y alguno puede salir pensando, bueno, yo chuleo que sí cumplo esta más o menos y esta no. Entonces 0 mata 0, cifra que va aquí le presta la otra cifra que va allá, empezamos a sacar cuentas como si fuera una sumatoria, una resta, una división, una multiplicación, y decimos, bueno, lo uno compensa lo otro, entonces Dios está bien conmigo. No saque cuentas, ya las cuentas las pagó Cristo, amén. Ya Cristo pagó las cuentas completas por nosotros, con su santidad y justicia. Entonces cuando Dios dice que mire sus mandamientos, lo hace es para que yo entre en un proceso de santificación, pareciéndome cada día más a Cristo, pero no confiando en lo que voy a cumplir para salvarme, sino confiando en lo que Cristo cumplió para salvarme. Y como lo decíamos la semana pasada, lo que cumplo, lo que vivo, lo que entiendo es para glorificar a Dios y agradecer a Cristo. ¿Sí se entiende, cierto? O sea, hagamos un análisis rápido, no tiene que responderme verbalmente, respóndase en su corazón y en su mente. Si usted incumple una ley y se va para el infierno, si ya ha confiado en Cristo como su Salvador, la respuesta bíblica es no, porque el que cumple la ley para salvarnos es Cristo. Ahora, si usted incumple algún punto de la ley sin Cristo, se condena, así sea el más sencillo, porque es transgresor sin alguien que le pueda pagar su pecado. Pero si usted ya es cristiano e incumple cualquier punto de la ley, usted ahora es tratado como un padre, por Dios, como si fuera él un padre, valga la fecha de hoy, el Día del Padre, y lo disciplina, lo corrige para hacerlo más parecido a Cristo, pero no lo va a desechar, sino que lo va a transformar. ¿Sí se entiende? Entonces, con esa salvedad, voy a hacer una segunda introducción antes de ver qué aspectos sociales se abordan del capítulo 21 al 23 o qué aspecto de la ley civil para nuestras vidas. Primero, tenga en cuenta que toda ley tiene un espíritu. ¿Qué es un espíritu? No un espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, no un espíritu en el sentido de alma o un ser espiritual como los ángeles o los demonios, sino una motivación o un sentido, un propósito. Toda ley tiene un sentido, un propósito y tiene una ejecución, una forma de cumplir ese propósito clara. Ejemplo, creo que en Venezuela es el único lugar donde los semáforos son horizontales, ¿cierto? En todos lados los he visto verticales, pero en Venezuela son horizontales, atravesados. En los semáforos, no ustedes. Así, al horizontal. ¿Para qué son los semáforos? Que sería una ley puesta en práctica, una señalización con una ley, en este caso de tránsito, para que la persona se detenga cuando está en rojo y haga una pausa o se prepare para el cambio siguiente cuando esté en amarillo y avance cuando esté en verde, ¿cierto? Pero ¿para qué? ¿Para que pare y siga y haga pausa? No, el propósito o el sentido es que no haya choques, que no haya congestión, que no hayan lesionados y que haya un tránsito regular y ordenado. Ese es el sentido, ese es el alma, ese es el espíritu de la ley. Pero como ese es el sentido, incluso usted lo puede ver si ha pasado a medianoche o tarde de la noche por las calles de esta ciudad, especialmente las principales, se da cuenta que a veces ya a la medianoche los semáforos no están funcionando o algunos solo funcionan titilando. Y eso significa que ya no se necesita esa rigurosidad que se necesitó de día, porque el sentido es que es detener el tráfico para que sea ordenado y evitar los accidentes, y en ese momento ya no es tan necesario. Y sobre todo, si usted, como el espíritu de la ley es preservar la vida contra un accidente de tránsito, es decir, evitar que alguien se accidente y muera, si usted lleva a alguien en una ambulancia, usted es el conductor y llega a un semáforo y lo ve en rojo, usted prende la sirena de la ambulancia, pita con muchas fuerzas y se pasa el semáforo en rojo esperando que le abran paso
a pesar de que la ley dice que cuando el semáforo está en rojo no se debe pasar, porque prima la vida de la persona que está allí. Y no tiene sentido que usted pare el semáforo en rojo para que nadie se estrelle cuando se le está muriendo a alguien por quedarse ahí detrás del semáforo en rojo. No sé si me explico. El sentido del propósito es ayudar a mejorar la vida en orden, pero también evitar la muerte. Y eso se pierde cuando usted, por ejemplo, en una urgencia, lo cumple haciendo que alguien se muera porque usted es muy bueno con la ley. En ese sentido, podemos volvernos legalistas. ¿Qué es legalista? Solo mira la forma de la ley y no mira el contenido, no mira el porqué, no mira la razón, no mira la motivación, la intención de Dios. Y uno se vuelve legalista. Ahí dice que tal cosa y ya. Y solamente hay que hacerlo porque ahí dice ya. Sí, pero espere, ¿por qué hay que hacerlo? Y esto es muy importante, sobre todo cuando dos leyes en nuestro mundo, pero también en el mundo bíblico, que es el mundo de la mente de Dios y de la voluntad de Dios para nosotros, parecen contradecirse. Como en el caso del semáforo, usted va a ver en la Biblia ocasiones en que alguien o miente o mata. De hecho, lo vamos a ver ahorita, que mandando la Biblia a no matar, manda a matar al que asesina. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido o el propósito detrás que me hace que en algún momento esa ley tenga una forma diferente de cumplirla o no se cumpla dándole predominio a otra? Y yo no puedo simplemente decir, ahí dice, hay que hacerlo, así no parezca lógico o coherente. Se vuelve uno legalista. Y el otro es el antinomiano o liberal, el que por estar viéndole el espíritu a todo se exagera, ¿no? El sentido a la ley. Dice, pongamos el ejemplo de nuevo del semáforo. Dice, el semáforo es para que haya orden y no haya accidentes. Yo miro para aquí, miro para allá, no viene nadie, son las 12 del día, me lo como. Y así me como los 20 que vienen. Se volvió un antinomiano, está violando la ley por deporte y ya está pasándose por la faja o no teniendo en cuenta lo que la ley especifica. Para algo está escrita. En el caso del semáforo es una gráfica de una ley de tránsito, para algo está puesta ahí en la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde vienen las personas a interpretar subjetivamente, según su forma de ver la ley, la Biblia, los mandamientos, hasta que al final terminan incumpliéndolos al punto que llegan a hacer todo lo contrario que el mandamiento dice, citando el mandamiento. Le cambian el sentido. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que dice el venezolano? Ni tan calvo, ni con 2 pelucas, ¿es que dicen? Aquí en el mundo idolátrico colombiano dicen, ni tanto que alumbre al santo, ¿qué? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ni legalistas que no entendemos el sentido de la ley y solamente seguimos la letra porque sí, pero ni antinomianos, que es contra la ley, esa palabra significa eso, o libertinos que por estar interpretando y viendo el sentido o el espíritu de la ley, nunca la cumplimos y nunca la miramos y hasta la violamos a cada rato. Ni lo uno ni lo otro, porque ambas cosas, fondo y forma, debemos tenerla en cuenta cuando cumplimos la palabra de Dios o vivimos la palabra de Dios. ¿Sí se explica? ¿Seguro? ¿En serio? Pues que si solamente entendemos esto, todo lo demás pues es más fácil aplicarlo. Por eso es que esto no es tan sencillo. Si es sencillo o fácil, el problema es su mente y su corazón al leer la palabra de Dios, que quiere hacer lo uno o quiere hacer lo otro, aplicarlo legalistamente o aplicarla libertinamente o torcerla libertinamente. Ese es el problema, el corazón humano, no la ley ni la voluntad de Dios. Tenemos otro problema. Esta gente vivía en teocracia, nosotros vivimos en democracia. Dentro de 8 días Michael oraba por las elecciones. Yo estoy convencido de que si Pablo hubiera vivido en esta época, como escribió en una de sus cartas, que debemos someternos a todas las autoridades porque están establecidas por Dios, hubiera dicho, voten, porque es el sistema que tenemos hoy, el sistema democrático. En ese tiempo no podía decir voten porque era el sistema monárquico en el tiempo de Pablo, un rey de un reino. Pero
en el pueblo de Israel, recién salidos del reino de Egipto, no tenían rey humano, todavía no, hasta que no llegara el tiempo del rey Saúl y el rey David y el rey Salomón. ¿Qué hacían entonces? Dios gobernaba a través de su ley, y eso se le llama una teocracia, Dios gobernando. Teos, Dios, kratos, gobierno. Hoy se le llama democracia, el pueblo o la gente gobernando, pone un representante, la mayoría lo escoge y así funciona. Como todo en el mundo humano, mal, imperfectamente, pero dicen muchos es el menos malo de todos los tipos de gobierno que han existido. Siempre será malo porque los seres humanos somos malos, pecadores, pero dicen es el menos malo. El asunto es que no todo lo que está escrito aquí podemos hacerlo nosotros literalmente hoy, porque no estamos bajo una teocracia. Ahora somos cristianos, Dios nos gobierna espiritualmente bajo el reino de Cristo, bajo la fe en Él, pero tenemos que someternos a leyes humanas también. Y valga la aclaración, en la medida en que veamos que un gobernante o un candidato al gobierno se parezca más en las leyes por sus principios, el sentido de la ley, y por las leyes mismas, la ejecución de la ley, se parezca más lo que propone a lo que la Biblia enseña, pues votamos por él, al que más se parezca o al que menos se aleje de la palabra de Dios. Pero no podemos cumplir todo como está en la Biblia, porque a ellos los gobernaba Dios a través de sacerdotes, ancianos, profetas después y al final reyes. Entonces no es exactamente igual para nosotros. Vamos a ver cómo lo cumplimos, amén, viendo los principios o el sentido de la ley para aplicarlo nosotros hoy. Dos cositas en 4 puntos vamos a ver en estas leyes sociales. Primero, el trato. Tenemos que cuidarnos de tratar bien a las personas. Y segundo, el manejo de circunstancias y de cosas. Vamos a ver el trato a personas bajo autoridad, el manejo de actos de violencia, el manejo de daños a la propiedad ajena y el trato a personas en debilidad o dificultad. Mire que el primer punto y el último es el trato. ¿Cómo trata usted a las personas? Y por favor, si algo se graba usted de todo esto que vamos a ver hoy y a leer y algunas veces solamente a referir, no alcanzaremos a leer, entienda que la ley de Dios para hacernos más parecidos al Señor y para glorificar a Cristo que nos salvó es para que seamos más responsables. Por eso lo que vamos a ver hoy no es mire cómo lo tratan a usted, sino mire cómo usted trata a los demás. Si hablamos de trato no es, sí, dígame cuáles son las leyes sobre el trato para exigir que me traten así. No. Dígame cómo son las leyes bíblicas sobre el trato para tratar yo así a las personas. ¿Se entiende, cierto? Y si vamos a ver la ley sobre actos de violencia, no vamos a decir, dígame cómo es la ley sobre actos de violencia para saber hasta dónde puedo dañar a alguien que no me pase nada malo. Sino más bien diga para saber cómo buscar que haya justicia, pero que al mismo tiempo yo no me llene de odio. Vamos a ver que eso tiene que ver con esto. Cuando pido y ejerzo justicia para que no haya más violencia. Y si vamos a ver, dígame cómo es el manejo de los daños en la propiedad ajena, no es para que diga, dígame cómo hacerle pagar a la gente por los daños que me hace, sino cómo cuidar lo que es del otro y respetar lo que no es mío. Esto es muy importante. Personas en trato, acciones en actos de violencia y cosas en daños en propiedad ajena es lo que vemos acá. Ese es el resumen. Ya resumí toda la predicación. Ahora solamente queda desarrollarla y listo. En cada punto nos podemos demorar un día si queremos, pero aquí solamente nos vamos a demorar unos minutos. Por favor, lean conmigo el capítulo 21 con todas esas largas introducciones y recontraintroducciones. Estas son las leyes, capítulo 21, verso 1 de Éxodo. Éxodo 21, 1. Estas son las leyes que les propondrás, Moisés, proponle o dales o entrégales estas leyes al pueblo. Verso 2. Si compras un esclavo hebreo, o sea, judío o descendiente de Abraham, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada.
Si el esclavo llega solo, solo se irá. Si tenía mujer, se irán él y su mujer. Si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da a este hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo y el esclavo se irá solo. Si el esclavo dice: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrá junto a una puerta o poste y le horadará o le hará un orificio en la oreja con una lesna, un instrumento filoso. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. Si alguien vende a su hija como esclava, ésta no podrá quedar libre como los esclavos varones. Si ella no le agrada a su amo y el amo la rechaza y no la toma por esposa, se le permitirá ser rescatada, que paguen por su liberación, eso significa rescatada. Pero no podrá venderse a gente extraña, es decir, a gente fuera del pueblo hebreo. Si el amo entrega a la esclava a su hijo por mujer, deberá ser tratada como se acostumbra a tratar a las hijas. Si el amo toma a otra mujer por esposa, no podrá disminuir la alimentación, ni el vestido, ni los derechos conyugales de la primera. Si el amo no cumple con ninguna de estas tres cosas, alimentación, vestido y derechos conyugales, de estas tres condiciones, la mujer quedará libre y sin tener que pagar nada. En primer lugar, el choque cultural es tremendo, ¿no? Hoy no tenemos este sistema, ¿cierto? Y antes de explicarlo un poco más, por favor recuerde que este no es la misma tipo de esclavitud de los afrodescendientes después de la conquista. No es el mismo. De hecho, aquí no está hablando de esclavos de otra raza, de otra cultura o de otra región. Está hablando esclavos de ellos mismos. Mira el verso 2, yo lo enfaticé. Si compras un esclavo hebreo, porque dentro de las costumbres de la época, no es nuestro tiempo hoy, pero tenemos que entender qué pasó en esa época para saber por qué de esa forma quedó la ley para ellos entonces y cómo aplicarla para nosotros ahora. En esa época, si usted quedaba debiendo algo, de hecho cuando veamos las leyes para la restitución cuando se roba, en el capítulo 22, versículo 3, dice que, más adelantico, versículo 3 dice que el ladrón debe devolver todo lo que haya robado y si no tiene con qué pagar, será vendido por lo que haya robado. Si usted no tenía para pagar una deuda, se había robado algo y no tenía para pagarlo, usted podía ser vendido. Su vida podía ser vendida y no necesitaba ser alguien que hubieran conquistado de otro pueblo o de otra nación. Podía ser de la misma nación. Usted mismo podía llegar y decir: yo no tengo para pagar, me vendo como servicio o como siervo o como esclavo. Algo lejanísimo de esa realidad, podríamos decir, como cuando una persona llega a un lugar, para entenderlo mejor, a un restaurante, pide una comida y se da cuenta que no tiene plata para pagar. Y va y mira las tarjetas y se da cuenta que a todas las tarjetas se las vaciaron, no sé quién. Y entonces el del restaurante le dice: ¿con qué me va a pagar? No tengo para pagarle. Si quiere, déjeme, yo le lavo la loza. O le presto servicio durante una hora aquí de mesero y con eso le pago. Le dice: listo, me hace el favor porque con algo me tiene que pagar, y hacen la transacción. Y así fue. No nos parecería raro hoy en día, pues eso elevado a toda una vida o a un buen periodo de la vida era lo que sucedía muy normalmente en esa época. ¿Sí me explico? No es lo mismo lo que pasó de nuevo con los afrodescendientes, las personas de los países africanos que fueron traídos como esclavos, y los mismos indígenas que fueron esclavizados acá en nuestra región de las Américas, a la esclavitud en esa época. No eran otros, eran ellos mismos, y no eran por razones étnicas, raciales, discriminación y todo lo demás, sino simplemente por transacción comercial. ¿Se entiende, cierto? Y quedaban bajo la autoridad de un amo, las personas en esclavitud. Podían ser libres cuando pagaran o cuando alguien les pagara. Eso se llama rescate. Algunos dicen que podían trabajar
en algunos momentos de tiempo libre de su servicio al amo para reunir plata o ahorrar y traer y pagarle al amo y ser libre. Se podía hacer. Pero lo que se sugiere acá son varias cosas en la práctica, o se manda acá, son varias cosas en la práctica que tienen algo en el propósito o el espíritu de estas leyes. Y es que amar al prójimo se resume, al amar al prójimo resume la ley moral hacia los demás, amarlos, y eso implica no abusar de quien está bajo mi autoridad. Yo voy a resumir todo esto en eso: no abusar de quienes están bajo mi autoridad. Tal vez usted tenga autoridad como patrón, como padre de familia, como dueño de una casa, como jefe en un trabajo, lo que sea. A personas bajo su autoridad, de ellas no se deben abusar. Aquí hay varias cosas para cubrirlas. Primero, se enseñaba a no adueñarse de ellas, de su vida ni de sus bienes. Yo sé que cuesta entenderlo, pero solamente se podía quedar con los hijos del esclavo y con la esposa del esclavo, el amo, cuando él le había dado la esposa. Pero cuando el esclavo la traía y tenía sus propios hijos, no podía quedarse con ellas. Y de hecho, cuando el esclavo, ya lo dije, podía liberarse porque pagaba, tenía que dejarlo libre. Y de hecho, si ustedes leyeron bien conmigo al principio del capítulo, dice que por mucho lo podía esclavizar 6 años y al 7º año tenía que dejarlo libre. Esa era la costumbre. Porque uno no puede hacerse dueño de las vidas de nadie. ¿Se entiende? Ese es el espíritu detrás de estas leyes. El dueño de las vidas es Dios. Yo sé que uno dice, sí, amén, uno no tiene que adueñarse de nadie. Fulanito, haga tal cosa, y empieza uno a mandar. Está bien, uno tiene que mandar, uno tiene que dirigir, ejercer autoridad. Dámelo, Sadra. Tenemos un invitado nuevo. Va a tocar que esté pendiente ahí porque que ya sacamos un gato y no quiero sacar a un perro. Necesito un chocato más grande. Yo quiero mucho los animalitos, pero aquí nos han hecho daño. El gato que iba agarró un poco del mercado que teníamos ahí, lo iba dañando. Y bueno, al principio cuando llegamos sacamos fue ratas. Con los gaticos también salen las ratas. Pero ahorita los perritos ponen muchas minas quiebrapatas. De hecho, vamos a hablar un poquito de eso. Aquí no habla de los animales, pero sí habla de la responsabilidad nuestra, por ejemplo, con eso, con los animales. A ver, ¿a quién se le pide que responda por lo que hace un animal? Al dueño. En este caso son personas, no son animales. ¿A quién se le pedía que respondiera por el esclavo? Al amo. Pero al mismo tiempo, como con cualquier ser vivo, como un animalito, que uno tiene que respetarlo hasta cierto límite como ser vivo, mucho más a una persona, el amo tenía que respetarle la vida al esclavo, volviendo al punto, no adueñarse de ella ni creyendo que tiene la autoridad sobre ella. Y dejando que se fuera. Ustedes leyeron conmigo, ¿cierto? Que el esclavo podía irle también con un amo, que este es el otro estereotipo que hay que romper en nuestras mentes por las filosofías, ideologías modernas que tenemos o posmodernas por todo lo que hemos pasado de hace unos 100 años para acá. Esclavitud es malo. Mire, la Biblia dice que somos esclavos de Cristo. Y la esclavitud es mala dependiendo del amo. Y el mejor amo es Dios. Porque nos ama, nos ha entregado a su Hijo. ¿Qué amo hace eso? No solamente pagó para sacarnos de un problema, sino pagó con su propio Hijo para sacarnos de la condenación eterna. Nos ama. Y por eso deberíamos nosotros, algún predicador como Spurgeon sacaba ahí el texto, decirle al Señor: yo no te quiero abandonar, quiero servirte porque tú has pagado por mí, voluntariamente. Y no en el tiempo ese y en nuestro tiempo. Hay iglesias, para poner el ejemplo eclesiástico, que no dejan que la gente se vaya y le dice: si usted se quiere ir de esta iglesia, se va bajo maldición. Si son muy misteriosos y místicos y se adueñan de la gente. Y si son muy intelectuales y doctrinales, dicen: no, en ningún otro lado va a encontrar las doctrinas correctas como las enseñamos acá. Para donde se vaya es una secta, como si el Señor fuera monopolizado por una sola iglesia o por una sola denominación y el evangelio solamente se creyera y se difundiera en una sola iglesia. Sí, hay iglesias más sanas, sí hay iglesias más enfermas, sí hay iglesias heréticas que ya no son iglesias porque se salieron del evangelio, pero no podemos, incluso las más sanas y correctas doctrinalmente hablando, adueñarnos de la gente. Tampoco en un trabajo, mucho menos en un trabajo.
No podemos. Podemos es servir, dirigir, ordenar y ejercer autoridad, pero teniendo en cuenta que las personas deben dejarse ir cuando quieran irse. Pero si lo hacemos bien en el nombre del Señor, tratando bien a quienes están bajo autoridad, ¿qué cree que va a pasar? Lo que pasó con este esclavo que decía: yo no me quiero ir, amo. Pégueme una cicatriz en la oreja. Algunos dicen que incluso era para atarles una pita ahí, para amarrarlos, pero yo me quiero quedar aquí, aquí me han tratado bien. Algunos dicen que esa esclavitud era como el tipo servicio doméstico de hoy en día, que a veces la persona empleada del servicio doméstico o empleado, casi siempre son mujeres empleadas, son tan bien tratadas por el patrón que hasta las sienta a la mesa, comen con ella, porque todos somos personas, pero este patrón, entendiendo eso, le da confianza como parte de la familia. Entonces dice: yo no me voy de aquí porque aquí me tratan como si fuera mi familia. Eso pasaba. Así deberíamos ser nosotros patrones, deberíamos ser nosotros líderes eclesiásticos, líderes de familia, que la gente no se quiera ir, pero dejándola ir si así lo quieren. Y suplir a quien no puede ser libre de autoridad, y si no, liberarlo. Mire el versículo 11 conmigo. Si el amo no cumple con ninguna de estas tres condiciones, la mujer quedará libre y sin tener que pagar nada. Se protegía. Si la mujer era esclava y la tomaban como esposa, este amo no puede tratarla como cualquiera. Ya la puso al nivel de esposa, ya no la puede desechar. En ese tiempo había poligamia. Si agarra a otra esposa, le tiene que dar alimentación, vestido, y le tiene que dar los derechos conyugales. No puede dejar de beneficiarla y de servirle con lo que necesita. Ya veremos eso en el último punto. Pero si no va a hacerlo, déjela libre o déjelo libre. ¿Se dan cuenta que no era tan terrible? Nos parece terrible, pero es la circunstancia social de la época, y no tan terrible como las esclavitudes que vivimos en los siglos anteriores a nuestra época. Pero es una realidad que debemos tratar a las personas bien, así estén bajo nuestra autoridad. Segundo, el manejo de actos de violencia. ¿Qué hay que hacer con el que mata? ¿Qué dijo Cristo? El que a hierro mata es un herrero. No, mentiras. El que a hierro mata, ¿qué le pasa? A hierro muere. Si alguno hiere, verso 26, Éxodo 21, 26, hiere a su esclavo o a su esclava en el ojo. Tenga en cuenta el ojo, porque se va a tener muy en cuenta aquí para adelante el ojo, sobre todo al final de la sección. Y se lo daña, por causa de su ojo le dará la libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, por causa del diente le dará la libertad. Si un buey cornea a algún hombre o mujer y él o ella mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Si desde tiempo atrás el buey acostumbraba a cornear, ya esto es algo diferente, y llega a matar a algún hombre o mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear, pero no lo mantenía sujeto, también morirá. ¡Ah, caramba! Hablábamos ahorita del perrito, de los animalitos. Pero es que el buey, no es culpa mía, el buey fue el que lo mató. Al otro buey, sí, pero usted sabía y lo dejó, muere también. La responsabilidad es lo que resaltan los mandamientos de Dios. Si como pena se le impone, verso 30, pagar rescate por su persona, tendrá que pagar el rescate que se le imponga. Es decir, si en vez de morir le dicen pague tanto, la misma pena se le impondrá si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, entonces el dueño pagará 30 monedas de plata y el buey será apedreado. ¿A qué se le parecen esas 30 monedas de plata? Dieron por él lo que se daba por un esclavo. Y recuerden que aquí no morían por el esclavo, sino pagaban al esclavo. Y sí, en esto no estamos de acuerdo hoy en día. Las costumbres de la época, la Biblia no está desligándolas completamente de la sociedad, está transformándolas gradual, pero santificándolas radicalmente a través de la relación con Dios. En esa época un esclavo era como una posesión. Usted lo podía, no, si le mataban a un familiar, la persona moría, pero si le mataban a un esclavo, pagaba. Y como el esclavo era esclavo, menos en el estrato social, solamente se pagaban 30 monedas de plata. Y por Cristo se dio lo de un esclavo,
que hasta dónde se rebajó nuestro Señor, socialmente hablando y humanamente hablando por nosotros. Si alguien abre un pozo, verso 33, o cava una cisterna y no la tapa, miren los descuidados. Yo le decía a mis hijos cuando estaban pequeños, ay, pues sin culpa que le pegué, pues sin culpa lo mata. Ay, sin culpa lo dejé caer, pues sin culpa lo mata y sin culpa se murió. Todos nosotros yo no sabía que el del versículo 33 puede decir, ay, yo cavé la cisterna, un hueco en el piso para echar agua y se me olvidó ponerle la tapa. Yo recuerdo, para dar un ejemplo ilustrativo y amenizar el asunto, yo estaba en la Renovación Carismática Católica. Creo que allí fue convertido el Señor, escuché el Evangelio, pero luego el Señor me pasa a una iglesia a través de un ex monje católico, a la iglesia evangélica, en que nos bautizamos y en que nos casamos y nos llamaron al ministerio. Pero estando en un culto muy conocido allá en Cúcuta, en Lomita, le llaman Villa del Rosario, era tanta la gente que venía a esas misas que no podían hacer todas las misas en el templo, tenían que hacer muchas, y la última era tanta la gente que tenían que hacerla fuera del templo. Y entonces el cura le dio por construir y dijo, hagamos un templo más grande, y empezó a hacer primero los huecos de las columnas. Eran huecos, yo creo que como unos 2 metros por lo menos cuadrados, 2 y 2, profundos, yo creo que como de otros 2 metros de profundo por lo menos. Y él se salía al frente del local del templo y hacía la misa ahí desde afuera mientras se construía. Todavía no se había construido, y la gente afuera a aire libre. Y cómo se hacían todos alrededor de los huecos, y era tanta la gente que todo el mundo estaba ahí. Yo me acuerdo que en el momento de la salutación, del momento de dar la paz, de saludar, que ese hombre era muy efusivo, le dijo la paz, y entonces todo el mundo corría a dar la paz, y venía una señora diciéndole, Padre, la paz. Pasó por entre todos y llegó al hueco y se fue y se cayó. Yo no sé qué le pasó a esa señora, yo sé que ahí le ayudaron personas, y era tal el tumulto que uno no alcanzaba a llegar a ayudarla. Los que estaban cercanos los tuvieron que ayudar, pero el cura no aguantaba la risa y era muerto de la risa, y le tocó parar un momento la misa porque se estaba riendo. Yo sé que puede ser muy gracioso, porque cuando alguien se cae puede ser muy gracioso, sobre todo si el que se cae no es uno. Pero ¿quién fue el que hizo el hueco? ¿O quién fue el que lo mandó a hacer? A ver, cura, usted que se ríe ya, usted no fue el que mandó a hacer este huequito, venga y sáquela. ¿Por qué no lo mandó a tapar así como lo mandó a hacer? ¿Sí me explico? Si usted desordena, ordene. Si usted regó, limpie. Si usted abrió, cierre. Si usted tumbó, levante. Si usted arrugó, planche. Si usted hizo lo que hizo, recoja. Esos son principios sencillos de el manejo de los actos. Ni siquiera hemos llegado a las cosas, sino solamente los hechos. Aquí, si yo hice el hueco y no le puse la tapa, verso 33, a mí es el que me tiene que cobrar el muerto. Recuerden que el que mata o el que mataba a alguien, se le mataba, según lo que vimos en el versículo 26 y 27 y delante. Ah, no, eso lo vamos a ver. Sí. No sé, ya lo estamos viendo. 26, 27 en adelante. Uy, me salté tremendo, ¿no? Estoy en la ley de los amos y los dueños, mejor todavía. Vamos al versículo 36, ¿cierto? No robar es respetar lo de los demás. Miren acá que dice que si uno debe indemnizar. Verso 26, devuélvase conmigo hasta el verso 26. Si alguno hiere a su esclavo en el ojo y se lo daña, por causa de su ojo le dará libertad. Debe pagar una especie de indemnización. Debe restituir o devolver si fue que lo robó, o debe pagar o indemnizar si fue que fue sin querer. Por acá aparece en esta versión bíblica la palabra indemnización y ya se me perdió. Me había saltado el segundo punto, Dios los ha bendecido. Me salté deliberadamente al tercero, tal vez por la voz ando medio distraído. Y en el tercero, el manejo de los daños a la propiedad ajena, no el de actos de violencia. Todavía no estamos en actos de violencia, es manejo de propiedad ajena, por eso estamos ahí. Dije, ¿por qué estoy acá? Ya vimos, a las personas bajo autoridad tenemos que tratarlas con amor, no abusando de ellas. Y a las cosas de las personas tenemos que respetarlas
indemnizando si nosotros por no ser responsables las dañamos, les dañamos las cosas, o restituyéndoles si es que les robamos. Mire el capítulo 22 conmigo, sáltese allí. Si alguien roba un buey o una oveja y los degüella o los vende, por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá 4 ovejas. Caramba, no lo voy a leer porque ya no tenemos tiempo, pero más adelante dice que si se los encuentran y no los ha vendido o no los ha sacrificado, solamente da otro más o devuelve el doble. Dependía de si ya había utilizado lo que robó o si todavía lo tenía en su posesión. Y hay varios ejemplos más ahí antes de ir al versículo 15, desde el capítulo 22, versículo 1 al 15, donde dice: si es usted que se lo robó, devuélvalo dando más, restituyendo. Porque usted tiene que aprender a respetar, pagando o indemnizando lo que daña, y restituyendo y dando de más cuando ha robado algo de alguien más. Y yo lo llevaba incluso al robarse la mujer de otro o el marido de otra. Recuerdan que la Biblia también dice en uno de los 10 mandamientos: no codiciar ni la mujer ni nada del prójimo. Cristo dijo que cuando se adultera es porque usted también no solamente está con la mujer del otro, obviamente se la roba, sino también cuando lo desea en su corazón. Hay que respetar lo del otro. De hecho, en el ámbito sexual, la sexualidad hoy en día es libertina porque se le da rienda suelta a cada ser humano para que irrespete al otro. Hay muchos textos, aquí hicimos una serie completa en Levítico 18 sobre la santidad sexual y antes de eso santidad social, y dijimos, ahí habla de no mires la desnudez de tu papá, ni la desnudez de tu mamá, y habla de familiares, y eso implica en el texto bíblico no tener relaciones sexuales con personas que están prohibidas por su cercanía. Pero también implica, si está casada o casado, no tener relaciones con ella. Y hoy sabemos, para guardar nuestro corazón aplicando esto, para no entrar en fornicación o adulterio de corazón, como lo dijo Cristo, pensando en los demás. Y yo lo resumía en ese tiempo así: respete las partes íntimas de los demás. Y respételas no solamente cuando le dice: ay, yo no voy a entrar porque usted está en el baño. Ahí hay que respetarlas. Ay, yo no voy a entrar porque usted se está cambiando en la pieza. Ahí hay que respetarlas. También respételas en su mente. Cuando las puede imaginar teniendo la persona enfrente, evite hacerlo, ponga su mente en el Señor y mire la cara o el rostro y ponga su corazón en el corazón de la persona, en sus pensamientos y en sus sentimientos, y no en su cuerpo, especialmente no en sus partes íntimas. Eso sí, respetar. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho, porque por eso es que terminan sucediendo los adulterios, las fornicaciones, se acaban los matrimonios. Es que lo que pasa es que la canción decía que el amor así llega, así él esté casado y yo esté casada, y llega. Y entonces nos juntamos y nos vimos y nos atrajimos, porque le dieron rienda suelta al no respetar la intimidad de alguien que puede estar soltero, y a no respetar el matrimonio de alguien cuando tiene un dueño, conyugalmente hablando, que es su pareja. ¿Se dan cuenta qué tan importante es respetar? Y que lo que se está enseñando el Espíritu detrás de la ley no es simplemente no robe, no es simplemente pague tanto. Hoy no vamos a hacer esto específicamente, pero si usted robó algo a alguien, usted puede decirle: le devuelvo tanto más. ¿Cuánto era que decía el texto bíblico? Que 4 veces más. No, en otra parte que 6 veces más. No, que 2 veces más. Tranquilo, no hay que aplicarlo a rajatabla porque no rige para nosotros hoy en día. Tenemos leyes civiles para nosotros hoy, pero sí tiene que aplicar el principio: si robó, restituya y ayude con más. Si dañó, repare y no deje el daño hecho. Y detrás de todo eso, antes de dañar y de robar, respete lo que es de los demás. Cuando estaba preparando esto, me acordaba del día que pasaron por primera vez acá y grafitearon aquí el muro de la iglesia. ¿Con qué derecho le rayan la pared a la gente que no es, si no es de ellos? Yo salí, yo me acuerdo que le dije a la muchacha: ¿qué está haciendo? Era una marcha feminista y un tipo se me vino, grandote así como Michael, pero con cara de malo. Usted tiene cara de bueno, hermano. Y quiso como pegarme, y yo le dije: pero es que eso no tiene sentido. Ustedes están marchando por algo que están pidiendo, ¿por qué tienen que rayar en las paredes a los demás? Y esto es una iglesia, aquí ¿qué predicamos en contra de ustedes o qué hacemos en contra de ustedes? El policía se acercó, yo le dije, no se acercó, yo me acerqué al policía y me da lástima por eso. Le digo: señor agente, tenga cuidado, mire, y yo se lo dije así, es en serio, así se lo dije.
Tal vez en otro momento hubiera estado de otra manera y no lo hubiera dicho así, pero en ese momento le dije, señora agente, mire muy bien, porque más adelante puede que le rayen a alguien que esté ahí, se enoje y suceda un problema. Me dice el policía, no puedo hacer nada. O sea que salimos nosotros, la Iglesia Bautista del Buen Pastor, a rayar las iglesias, todas las iglesias católicas o las que no creamos que están a favor de nuestra confesión religiosa, nos tienen que dejar y no pueden hacer nada porque es nuestro derecho. No, yo tengo que respetar lo de los demás, incluso su confesión religiosa, incluso si van en contra de lo que pienso yo, incluso si predican totalmente diferente, los respeto como seres humanos y les predico y oro por ellos y espero que se conviertan. No sé si me explico. Nos queda nada de tiempo para decir lo que me salté, los actos de violencia. Si usted lo puede leer después en su casa, sería muy bueno, del versículo 12 al versículo 25. Yo dije lo del ojo porque se suponía que íbamos a terminar en el ojo, en el versículo 25, pero el ojo me falló y me salté de versículos. Pero el versículo 12 dice, si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. ¿Cómo así? ¿Y el mandamiento es no matar? Sí, pero el mandamiento es no matar. Si alguien mata para evitar que siga matando, esta es la lógica bíblica, hay que matarlo. Y en cualquier caso hay que matarlo, no, hay que mirar los atenuantes. Pero, verso 13, si no era su intención matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, es decir, sucedió providencialmente una circunstancia que la persona no pudo controlar, entonces yo te indicaré el lugar al que podrá huir. Se elabora en Números capítulo 35 y en alguna otra parte en Deuteronomio también, toda una petición, un mandato de Dios de hacer ciudades para que la gente acusada de asesinato huyera, porque lo primero que quería hacer la gente, si el que mata debe morir, entonces vamos a matar a este asesino, pero si lo hizo sin culpa, no adrede, no a propósito, no lo vayan a matar, deténganse. No matar es parte de la ley moral, pero esto implica no odiar, porque Cristo en el Sermón del Monte dijo que no solamente mata el que asesina, sino el que aborrece en su corazón y le llama fatuo, tonto. Quiere matarlo, pero no lo mata. Entonces, al cumplir la ley de matar al asesino, no debemos hacerlo apresuradamente, dejándonos llevar por el odio y la venganza. Y aquí es donde viene el asunto. Se lo dije la vez pasada y ahora lo confirmamos. En la palabra de Dios no se autoriza la ley por mano propia. En algún momento en defensa propia lea todo eso y sí, si a alguien se le estaba metiendo y le estaba haciendo daño, especialmente en su hogar, se puede defender, pero debe procurar que todo sea conducido por los organismos legislativos de la época. Eran los sacerdotes, los jueces, hoy los que tenemos en juicios civiles. No hacerlo por mano propia, porque eso es venganza. No dejar vivir al que merece morir se hace para que no haya más muerte, pero no debe apresurarse a matar al asesino sin que haya un juicio justo y se le preste auxilio cuando pueda ser inocente, como en el caso en que lo hizo sin querer. Lean todos esos versículos y se darán cuenta después. Además, si solamente había herido pero no había matado, había que herirlo. ¿Por qué? Cristo dijo, ustedes escucharon, ojo por ojo. ¿Dónde está eso? Verso 24, 23, 21, 23. Pero en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que seamos vengativos? No, porque quiere que seamos justos. Y no por nuestra mano, sino por los jueces establecidos con un proceso en esa época teocrático dirigido por la palabra de Dios, se aplique justicia correcta y proporcionalmente al daño, pero no para que se acelere solo usted. Comentábamos con alguien que lo que hicieron con Cristo fue una aberración, porque esto era tan entendido por los directivos o los jueces de los judíos hasta la época de Jesús, que no se apresuraban a matar a nadie así por así. Cuando mataban a alguien apedreado en la calle era porque impulsaban a la turba y esto no era un proceso legal. Cuando hacían un proceso legal con los ancianos de los judíos, se iban, algunos escritos lo registran, de dos en dos. Cuando veían que tenían que matar al asesino, se iban los jueces de dos en dos en esa tarde y regresaban el otro día hablando a ver si podían no matarlo, porque ellos sabían que era algo demasiado fuerte asesinar a alguien.
y a Cristo lo pasaron a medianoche, rápidamente, con testigos falsos, sin permitirle testigos a su favor, de forma apresurada para juzgarlo y poderlo matar. ¿Cómo violaron toda la ley? Esto no debe pasar por nuestras vidas. Cristo mandó a no odiar, y al que nos hace daño, amarlo. Si nos odia, si nos ha hecho daño, perdonarlo. Incluso dijo poner la otra mejilla, pero eso lo mandó a hacer en lo personal, invalidando la mala enseñanza de los judíos de su época, que fomentaron la venganza con la ley que era para aplicar a nivel judicial, no a nivel personal. Incluso si usted tiene que llevar a alguien a un juicio, porque ya se da cuenta que no hay otra forma, puede utilizar los recursos judiciales acá en el mundo. Pídale al Señor que su corazón no se llene de odio y trate de evitarlo hasta lo último. En lo personal debemos perdonar y no alimentar la venganza, pero en lo judicial, en lo social, legalmente tenemos recursos para buscar que se aplique la justicia por beneficiar a los demás. Si usted encuentra a un asesino en serie, lo quería matar y usted dice, lo perdono, váyase. Hombre, yo lo perdono, pero le pido que por favor lo pongan preso, porque es mejor que esté preso y no esté matando gente por allí. Yo tengo que perdonarlo. De hecho, cuando uno va a la cárcel, el gran problema es ese. Predica y todo el mundo le dice, yo me convierto. Todo el mundo dice que se convierte, porque todo el mundo quiere salir de la cárcel. Y dice, ya me convertí, ahora ¿será que salgo ya mañana? Y uno tiene que explicarle, se convirtió, fue perdonado espiritualmente. Si verdaderamente se convirtió a Cristo y se arrepintió de pecados, va a ir al cielo, pero va a seguir pagando la condena, porque hay una responsabilidad que pende sobre su vida. Dele gracias a Dios que después de esa condena, o si muere durante la condena, va para el cielo, pero tiene que ser responsable. Y a lo último del verso capítulo 23, versículo 14. Capítulo 22, perdón, versículo 16 al capítulo 23, versículo 13, son las leyes que se llaman humanitarias. 22:16 dice, si alguien seduce a una doncella y se acuesta con ella, debe pagar su dote y tomarla por mujer. Si el padre se niega a entregarla, verso 17, 22:17, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes. No dejarás con vida ninguna hechicera. Cualquiera que tenga contacto sexual con un animal será condenado a muerte. Estos son mandamientos más rituales, luego los explicamos. Los sacrificios son solo del Señor. Sáltese al verso 21. No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos, verso 23, y ellos me piden ayuda, yo atenderé a su clamor. Tratar a las personas bajo autoridad y tratar a las personas en debilidad y dificultad. Hay que guardar o proteger y suplir o sustentar a las doncellas de la época, a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Esos son los grupos que hay desde el capítulo 22:16 al capítulo 23:13. Gente en necesidad y debilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a irrespetar a los que tienen poder? ¿Que vamos a sublevarnos contra los que tienen autoridad y a los que tienen capacidad? No, yo quiero rebatir eso con el sencillo texto de Éxodo capítulo 22 versículo 28. No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo dijo Pablo. No maldecirás a un príncipe de Israel, porque maldijo a uno que injustamente lo ofendió, lo golpeó. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la Biblia se enfoca para que nosotros seamos responsables de los otros, especialmente de los que están bajo nuestra autoridad, lo vimos, y de los que están en necesidad, para que nosotros no estemos demandando, sino que estemos dando y estemos ayudando. Pero eso no significa de que al que tiene autoridad y tiene cosas ya hechas, que no es pobre, que no es viuda, que no es huérfano, que no tiene necesidades, a ese lo vamos a ver como malo, el malo. Y hoy en día eso es un problema. No es mujer, es hombre. No es extranjero, es de acá. No es viudo, ni siquiera tiene familia. No es pobre, es rico.
es malo. No, lo malo es irrespetar al otro solo por irrespetarlo, y lo malo es no ayudar al que podemos ayudar solo porque estamos buscando que nos ayuden y criticando a los que tienen autoridad. Enseñar a vivir los mandatos sociales de Dios implica que amemos y enseñemos a amar, porque Dios nos ama a todos para sostenernos y a los que confiamos en Cristo para salvarnos como hijos. Cuídese de tratar a los demás como usted quisiera ser tratado, lo leyó Michael, y acuda a la autoridad para el manejo de daños contra usted y contra lo suyo, sin odiar, por amar. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor, en esta mañana. Yo sé que ha sido largo y dispendioso, y más con esta voz tan ronca que tengo yo. Para mí ha sido más tedioso hablar, pero no lo es volver a recordar. Amados hermanos, le voy a pedir que tome la mano del que está a su lado, que se acerque un poquitico. Yo sé que está haciendo calor, aquí lo estoy sintiendo, pero con eso siente el calorcito humano. El que está a su lado es su prójimo. A veces se pueden amar fácilmente, ¿cierto? A veces no se dejan amar. A veces no quieren ser amados. A veces amar solamente es respetarlo, cuidarlo sin que se dé cuenta, porque si se da cuenta se pone bravo. Ayudarlo hasta donde sea posible y hasta donde se deje. Evitar odiarlo aunque sea violento, tal vez no en actos, pero sí en su carácter. Y ayudarlo o sostenerlo cuando esté en debilidad o en dificultad, así por su orgullo no quiera ser ayudado. Eso es lo que mandan estas leyes, que amemos a los demás, que los cuidemos, que respetemos sus vidas, sus bienes, y que no abusemos de ellos cuando tenemos la oportunidad de ser sus jefes o quienes los dirijan. Señor, te pedimos en esta tarde nos permitas amarte a ti y amar como tú amas. Wow, Señor, Cristo amó hasta, dice la palabra, a los suyos hasta el final. No a medias, sino por entero. Y no lo podemos hacer perfectamente como Él, pero sí cada vez más como Él. Amar a los que están a nuestro lado, respetarlos, no abusar de ellos, amarlos, evitar aborrecerlos o alimentar rencores o resentimientos. Evitar hacer todo esto, Señor, respetando sus vidas, respetando sus bienes e incluso cuidando de sus vidas, no como el primero de los hijos de Adán y Eva, que no solo no cuidó, sino que terminó matando a su propio hermano. Y que cuando se le preguntó por él, dijo: yo no soy guarda de mi hermano. Sí lo somos. Hasta donde sea posible, hasta donde sea nuestro alcance y conforme a tu palabra, por amor a Cristo, habiendo sido salvados por Él y no por nuestro cuidado perfecto, pero sí somos llamados a cuidar del otro. Gracias por quienes han cuidado de nosotros, Señor. Ahorita estamos tomados de las manos y nuestros hermanos, si son familia, han cuidado de nosotros. Si son familia en Cristo, estando en la iglesia o estando en la fe en Cristo, han cuidado orando por nosotros, han cuidado de nuestras vidas, y cuando han podido han estado a nuestro lado acompañándonos y aconsejándonos. Gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas, pero enséñanos a cuidar, a guardar y a amar a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Puede sentarse un momento mientras mi hermano le da los avisos para finalizar. Amén. Y quisiera que se ubiquen en sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Vamos a recordar el versículo que estaba pendiente para esta semana. Si Andrés nos puede ayudar ahí, Primera de Juan 4, 9. Esperemos, es para que lo leamos todo en la misma versión, ya que actualmente en el computador solo tenemos la versión Reina Valera contemporánea. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, verso 9.
Dice de la siguiente manera, vamos a repetir todos a la 1, a las 2 y a las 3. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Vamos a repetirlo nuevamente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Amén. En esto se demuestra el verdadero amor, en que Dios envió a su Hijo para que vivamos ahora por Él. Y el versículo 10 queda para la siguiente semana de tarea. Si me puede ayudar Andrés. El verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese queda de tarea para el próximo domingo. Recordar también los anuncios de la semana. Ya Eliezer va a dar un anuncio. Recordar que el día miércoles sigue habiendo culto de oración 7 de la noche. Es importante de que puedan, la mayoría de los hermanos que puedan asistir, estar en el culto de oración. Miércoles 7 de la noche. Viernes, por el momento creo que es el último viernes de la clase. Estamos terminando el módulo número 4 del instituto. Para los que están en la clase, el sábado, el pastor está apoyando Lebrija algunos sábados, pero ya regularmente está Brian y Karen apoyando a los hermanos de Lebrija a las 6 de la tarde. Y el domingo, el domingo no hay escuela dominical porque son las elecciones. El culto va a ser a las 10:30, igual, para que las personas que votan puedan en la mañana, puedan ejercer su voto y ya puedan llegar al culto a las 10:30. Eliezer tiene un anuncio. Es rapidito. Aquí voy a hacer de youtuber. Recuerden, mañana lunes a las 7 de la noche en el canal de YouTube de la iglesia sale el primer episodio del podcast que se está grabando, y esto es con la intención de que a través de un formato diferente podamos llegar también a las personas, incluso por los medios digitales. Entonces, es eso solamente. Recuerde, mañana a las 7 de la noche pueden ingresar y lo que dicen los youtubers, ahí sale una campanita, le da la campanita, puede agendar el video para que lo vea y lo comparta. Es una manera diferente, vuelvo y digo, un formato diferente de poder llegar a las personas con el mensaje compartido de una manera diferente, no necesariamente una predicación, sino una charla como lo es ese formato. Es solamente eso, apoyémonos en eso para la iglesia. Amén. Y la hermana Yolei también tiene otro anuncio que es importante. Perdón, hay unas llaves que dejaron en el baño. ¿Alguien se les perdió? Ah, qué pena. Buenas tardes, bendiciones. Para recordarle que el día 28 de este domingo en 15 es la cena del Día de la Familia que celebramos acá. En el almuerzo, perdón, es que esta mañana ayer me nombró cena, el almuerzo. Entonces, en el transcurso de la semana me pueden estar enviando a mi NECI los 10,000 si son miembros o asistentes regulares, o 13,000 a las personas que vayamos a invitar, pues está el plato. Ya gracias a Dios me dieron un detalle para poder hacer algún juego, alguna dinámica. Y el domingo, los que no dan esta semana, entonces el domingo se podrían encontrar conmigo y me dicen a quiénes han invitado, cuántas personas son, para también tener la asistencia. Gracias. Recordar, hermanos, que para los miembros regulares es 10,000, porque la iglesia, por parte del consejo, hemos decidido subsidiar los 3,000 adicionales del almuerzo a los miembros regulares y miembros de la iglesia, para que si son familias grandes no lo vean tan costoso.
Entonces la iglesia ha decidido, por parte del consejo, poder colocar esos 3.000 para las personas regulares y miembros de la iglesia. Por eso es que para los invitados, los que quieran invitar son 13.000, porque en sí el plato vale 13.000 pesos, que es el almuerzo. Entonces vamos a estar de pie, vamos a estar orando por este tiempo que hemos compartido, orando para que el Señor sea quien guarde la ida de cada uno de ustedes a sus hogares y los que nos quedamos acá. Amado Dios, gracias te damos, Padre de la gloria, por el gozo y el privilegio que nos das de poder en esta mañana, en esta tarde ya, haber compartido de tu palabra, orado, compartir de nuestros hermanos, cantarte, todo lo que hemos hecho, Señor, para la gloria de tu nombre. Lleva a nuestros hermanos en bendición. A nosotros los que nos quedamos, igualmente también guarda nuestras vidas, Señor, y que el resto de semana sea para glorificar y honrar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Salúdense.